Bien, buenos días. Tengan hoy martes 9 de noviembre en la semana 12. Fíjense ustedes, la última vez que nos vimos, semana 9, semana 10 y de repente semana 12 de 15. Ya nada más queda prácticamente el mes de noviembre hasta el día 3, los primeros días de diciembre, hasta el viernes 3 de diciembre. Entonces ya esta es la recta final, ¿no? Estamos ya finiquitando lo que es pues el segundo semestre, culminando, terminando con el semestre o el semestre terminando con nosotros. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo van Opción B, el semestre terminando con nosotros. haciendo la fatality, haciéndole la fatality a los alumnos? Ya dice, decía un alumno, profe, este semestre de verdad me está destruyendo, dice. Bien, vamos a compartir pantalla por acá. Ya no doy más, dice, tengo 18, dice el alumno, y me siento como de 48, 68, dice. Bien, por acá tengo la imagen del día y dice así, no todos los días tienen que ser especiales. Vamos a hacerle un zoom aquí para ver un poquito mejor desde el celular, ¿no? Yo siempre verifico allí que en el celular pues se pueda ver también como acá en la computadora. Entonces vamos a hacerle un pequeño zoom ahí. Dice, no todos los días tienen que ser especiales, pero seguro que podemos empezar todos con una nueva razón para disfrutarlo, ¿no? Esa parte, ¿no? Esa parte, la positiva del día. Ya uno, no, hombre, este día no me siento especial, tuve un parcial ayer, antes de ayer, bueno, antes de ayer no, pero tuve una asignación, recibí aquello, bueno, no una noticia mala, uno no siente que el día va a ser especial, pero uno puede empezar con una nueva razón, ¿no? Bueno, esta vez voy a hacerlo bien, voy a tratar, voy a seguir, voy a mantenerme, a, a confiar, ¿verdad? De que las cosas van a cambiar, van a mejorar. Entonces allí dice que tengas un buen día. Y en la parte de abajo dice que tengan un día increíble y divertido con su familia, ¿verdad? Eso es más como una despedida. No todos los días tienen que ser especiales, pero hay que encontrar, ¿verdad? Una razón para, digamos, para empezarlo, ¿no? Para empezar ese nuevo día. Bien, estuve observando por acá la programación y resulta que no tenemos parcial 3. Por ahí al niño le está diciendo parcial 3. No hay parcial 3 en la programación, así que nos vamos ya directo a lo que es el semestral, ¿no? Estamos hablando de periodo de diciembre, entre el 6 y 17 de diciembre viene la salsa, ¿no? Los semestrales, no solo el mío, sino pues todas las materias, para tomar en cuenta que estamos pues a la vuelta de la esquina con este asunto, segundo semestre de 2021. Eh, entonces ya no hay parcial 3, simplemente el semestral, ¿no? Entre el 6 al 17 de diciembre, más o menos. Entonces vamos a poner aquí en la nota porque ese horario no se ha generado, ¿no? Aquí dice parcial 3, pero esto tiene que ver con otra materia que sí hace parcial 3. Bueno, ahí me pasé en pollo, ¿no? Vamos a poner por acá, MAT 195, CH 2800. Y hoy sería pues 9 de noviembre. 9 del 11. Listo, vamos a poner por acá. Semana número 12. Fíjense ustedes, ya saltamos, estábamos en 9, 10 y de repente 12. Todo a balazo. Y ahorita diciembre es como jueves, viernes, sábado, domingo, eso. Todo el mes de diciembre eso es rapidito, ¿no? Bien, entonces vamos por acá. Y viene el mes de enero, el mes donde cumplo. Pero en ese mes todo el mundo está limpio, todo el mundo está hastiado de tamales, ya nadie quiere saber de fiesta ni viernes, el cuerpo lo sabe. Pero no importa, en ese mes yo cumplo, así que para mí pues es importante.
Entonces aquí ponemos semestral. El semestral va a ser aproximadamente, ¿no? Porque eso todavía no se ha generado en departamento. Así que del 6 al 17 de diciembre aproximadamente. 6 al 17. No es que va a demorar todos esos días, sino que el semestral está en esa fecha, ¿no? Entre el 6 al 17 de diciembre. Listo. Vamos a recortar esto para seguirlo colocando hasta que aparezca, ¿no?, nuestra fecha de examen. Bien, entonces nosotros tenemos que ver ahora el contenido. ¿De qué es ese examen? Bueno, de derivadas. Derivadas. Y el tiempo pues solamente nos daría para derivadas. Por ahí vi a una primita que estaba haciendo, que de hecho no me acuerdo que mandó un problema y no lo resolví porque se me olvidó, hasta ahorita me acordé. Así que bueno, no lo va a tener. Que sólido de revolución, pero eso pertenece a integración. Integración, imagínense, está dando sólido de revolución. Para poder llegar a integración en esa parte que ya es aplicación después de cálculo de área bajo la curva, viene lo que es el sólido de revolución, que es calcular el volumen de figuras curvas en 3D. Imagínense esa locura. Entonces, para pasar a eso, había que recorrer todo lo que era derivadas, todos los temas de derivadas, todo eso de derivadas, luego pasar a integración, todos los métodos de integración, lo que era el área en figuras planas en 2 dimensiones, para después llegar a sólido. Entonces, en este mismo semestre, yo no sé cómo hizo ese docente, ¿verdad? Tiene que haber sido una total locura mandar, me imagino, un montón de páginas. Este es el contenido, la otra semana parcial, este es el otro contenido, la otra semana parcial, así, una cosa así, a balazo, ¿no? Pues nosotros, pues, como es, ¿no? Con digamos, no tanto la calma, pero sí con el contenido ahí en un término, pues, razonable, ¿no? No así a la velocidad de la luz, para llegar a estos temas de por acá. Entonces, muchos también de la UTP están en esta parte. Eh, Supongo que los profes salían, ¿no?, con la típica frase, eso lo deben saber, y por eso iban avanzando súper rápido sin explicar mucho, ¿no? Lo que eran los contenidos. Entonces, mis condolencias, ¿verdad?, para esas personas, porque tienen que estar sintiendo una total frustración con esa cantidad de temas y con ese nivel, ¿no? Con ese nivel de dificultad que requiere mucho más tiempo, pues, para practicar y comprender sobre todo. Entonces vamos nosotros acá de vuelta a una realidad más consona, ¿no? Derivadas. Y el plan, por suerte, ¿verdad?, gracias a Dios, el plan de ustedes es hasta derivada, según lo que me enviaron. A veces la materia puede que diga diferencial e integral, pero en el plan curricular solamente es hasta derivada, así que eh, no tenemos que llegar hasta ese otro contenido, ¿no? Tampoco cumplo tampoco señalo pues a ese docente, pues puede que sea que la materia decía que tenía que llegar hasta integral, entonces ¿qué le queda al docente? Masacrar a los alumnos, ¿no? Bien, entonces vamos por acá al contenido de derivadas, que sería el capítulo 4 del libro, ¿no? Y el personaje que aparece allí, ciudadano de carácter agrio, persona que nunca se casó, eh, a en sus primeros años de vida su papá murió, vivió con su mamá en una granja. La mamá quería que se dedicara pues a la granja, ¿no? Se dedicara a los quehaceres de la casa, de lo que era pues los animales de la granja. Pues podemos decir que en cierta manera este ciudadano era un agrónomo, ¿eh?, porque había crecido en ese ambiente eh, de granja, de animales, de todo lo que era producción de alimentos. Sin embargo, él no deseaba quedarse ahí, él no parece que tenía pues otra afinidad, que era más que nada pues
estar leyendo, estudiando, ¿no? Entonces se le pidió, pues, por parte de su madre que se dedicara a eso. Sin embargo, pues, como un profesor vio potencial en él, entonces lo ayudó para que siguiera ese camino, ¿no? Ese es Sir Isaac Newton. En un periodo de menos de 2 años, cuando Newton tenía menos de 25 años, comenzó con avances revolucionarios en matemática, óptica, óptica porque él empezó a estudiar eso, ¿no? De cómo se refractaba la luz en un prisma. De hecho, pues era tan loco este ciudadano que era capaz de introducirse una paleta en la cuenca del ojo. Si usted se toca la cuenca del ojo ahí suavecito, usted podrá notar que la imagen se distorsiona. Usted se toca el párpado y trata como de hundir el ojo. Usted va a empezar a ver que la imagen se distorsiona, como que se mueve. Entonces este ciudadano empezó a jugar con su propio cuerpo, en este caso con su ojo, e empezó a estudiar eso de la óptica, ¿no? Cómo es que nosotros, los humanos, percibimos las imágenes de, de nuestro entorno, cómo eso llega a nuestro cerebro. Bueno, todas esas cosas él las empezó a estudiar, pero de una manera pues más matemática, a tal punto, como le dije, que se introducía una paleta y se enterraba prácticamente, casi se daña la vista, enterrándose eso en la vista para ver cómo se distorsionaba la imagen, para así entender lo que era pues esa parte, ¿no? La percepción de las imágenes. También estudió física, bueno, se le considera uno de los padres de la física y astronomía, ¿no? Sir Isaac Newton. Mientras Newton estaba en casa debido a una peste que cerró la Universidad de Cambridge, estableció las bases del cálculo diferencial integral. El método de las fluxiones, como él le llamaba, estaba basado en su crucial visión de que la integración de una función era el procedimiento inverso a su derivación. Entonces, eso tiene mucha historia, ¿no? Hay documentales que hablan de eso, eso se llevaría más de 1 hora, nosotros pues no nos vamos a dedicar a tanta historia. Lo que sí les voy a comentar, ¿no? Datos curiosos. ¿Saben por qué esa gente utilizaba eh, peluca? Pueden observar allí puro cabello largo, rizado, pero eso en realidad era una peluca. Pues resulta que para esa época pues había demasiada insalubridad, sobre todo en la parte de la tiña y los piojos. ¿Y qué hacía la gente? Se rapaba, se cortaba, se afeitaba totalmente el cráneo y se colocaban una peluca esterilizada para que no tuviesen el problema, ¿no? De los piojos. Imagínense esa rasquiña, esa pica pica, ese aquí y allá, en lo que era el cráneo, ¿no? Lleno de piojos y tiña y no tenían conocimiento pues, de cómo atacar eso, ¿no? Que un animalito pues que se reproduce bastante rápido. Entonces, por eso era una de las razones de por qué en aquella época utilizaban pelucas, porque en buen panameño la gente estaba cogida en piojos y tiña. La manera más fácil era raparse y ponerse una peluca allí. Eh, Eso era lo que sucedía, ¿no? Con esta gente. Hay otras cosas que me vienen a la mente sobre este asunto de la insalubridad. Por ejemplo, eso ustedes saben que en las bodas, un comentario rápido y salgo al tema, en las bodas utilizan lo que es un ramo de flores y por lo regular en aquella época se hacía eso en periodo de verano, en periodo de primavera, perdón, donde habían flores. Y el objetivo de esas flores, de lo que lleva pues la esposa, ¿no? La que se va a casar, era para tratar de contrarrestar los olores. Los olores, la gente olía, bueno, ellos consideraban insalubre el agua, ¿no? Consideraban que bañarse era pues ensuciarse. Entonces, hasta cierto punto tienen razón si el agua no está tratada, o sea, si el agua no está potable, obviamente te iba a tirar un saco de bacterias, pero esa era la percepción de ellos. Y esa es una de las razones de por qué utilizaban las mujeres que se iban a casar un ramo de flores y tenían bastantes capas de vestido, era para, ya saben, tapar el olor, ¿no? Esa era pueden investigarlo y se van a dar cuenta por muchas cosas extrañas, ¿no? De la época. Ese es uno de los motivos del asunto de por qué utilizaban pues, el ramo de flores para, ya que las flores metían su olor bonito, entonces trataba de contrarrestar el asunto, ¿no?
Bien, entonces por acá, hay más teoría, pero mira, Isaac Newton, 1643-1727, uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, físico, astrónomo, óptico. Él decía que lo que sabemos es una gota del océano, una gota de agua, pues una gota de agua del océano. Pero ¿qué ignoramos? Ignoramos totalmente el océano. Si este ciudadano que estableció las bases del cálculo diferencial decía eso, ¿verdad? Ahora nosotros los mortales, ¿qué podemos decir? ¿Qué sabemos nosotros, verdad? No sabemos nada. Y es una de las cosas que yo me he dado cuenta, que entre más uno investiga, más profundiza, se da cuenta que menos sabe. Entre más uno investiga, se da cuenta que menos sabe. Mi profesor de práctica a nivel de posgrado me decía, Chuleta Sergio, dice, para que en paz descanse, ya murió. Decía, si yo quisiera aprender todo lo que quiero aprender, tendría que morir, ¿verdad? Una vida normal, unos 70 años, nacer de nuevo, recordar todo eso que sabía de la vida anterior y seguir estudiando y hacer eso como 3 veces, decía el profesor. Era un profesor que daba clase en la UTP y él era pues escritor de libros y cuanta cosa y sabía bastante. Ese señor, pues, que en paz descanse, pues tuve la dicha de que fuera pues mi, mi profesor coordinador de la práctica a nivel de posgrado. Si él decía eso y Sir Isaac Newton decía que lo que sabemos es una gota de agua y ignoramos el océano, eso nos da que pensar, ¿no? Que estas grandes mentes prodigiosas sabían tanto, pero a la vez decían que había mucho más, lo que me lleva a la reflexión de que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces mi pregunta aquí filosofando, aquí, Filosoraptor, aquí filosofando, eh, ¿cómo es Dios? Si estas grandes personas que sabían bastante decían que había mucho más y somos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Para los que tienen esa afinidad religiosa, la pregunta sería, ¿y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Imagínense eso. El matemático por excelencia, ¿eh? Creador y hacedor del universo. Bien, vamos entonces con la definición de derivada. Definición, sea f de x una función, se define a su derivada f', ya aquí empiezan ese poco de símbolos extraños, ¿verdad? Que uno los puede ver, no queda, ¿y eso qué significa? ¿Verdad? Porque ahí los mexicanos en este libro como que no les gusta escribir mucho, y a mí tampoco me gusta leer mucho, simplemente que vayan directo al grano, ¿no? O sea, aquí está la definición. Vamos a hacerle un zoom. F' de x, esa comita que aparece allí, significa prima. Luego viene la definición del límite, ¿verdad? Eso sí lo identificamos, la definición del límite cuando delta x, eso que aparece ahí abajito es delta x, se dice así, delta x tiende a cero. Entonces, si uno divide entre cero, nos vamos a topar con un límite indeterminado. Entonces, por esa razón, había que ver lo que era la función, su valoración, cómo saber valorar funciones, el límite, sobre todo, el límite indeterminado, para lo que es la definición de derivada. Entonces, esta sería la fórmula, ¿no?, que vamos a utilizar para derivar por definición. Entonces, esa fórmula allí que se ve media inocentona, puede que dé un poquito de lata, ¿no?, al momento de trabajar los problemas. Eso es lo que vamos a iniciar, ¿no?, con la definición de derivada. Vamos a recortar aquí y vamos a colocar, mientras voy a ir abriendo GeoGebra, porque vamos a jugar un poquito ahí con GeoGebra para explicar un asunto. Entonces vamos a recortar acá la definición de derivada.
¿Sabían eso de lo del ramo de flores en la casada, en la mujer que se casa? Profe, yo había visto un documental relacionado a eso. Sí, ¿verdad? A veces yo siempre me pongo a cuestionar y a investigar por qué aquí, por qué allá, por qué sucede esto, y me doy cuenta de unas cosas, ¿no? Que si empiezo a hablar, quedo como señor jubilado esperando pensión, una cosa así, hablando de tanta cosa. Bien, definición, pero eso es importante, ¿no? Que uno tenga ¿cómo se llama? Ese hábito de no, de investigar, ¿no? De investigar el por qué pasa esto, por qué se da aquello. Eh, y todos los humanos tenemos eso, tenemos esa capacidad. Y les hago una analogía, dirá uno, no, pues, profe, a mí no me gusta estar investigando nada. Yo simplemente dejo que las cosas fluyan, ¿verdad? Pero todos los humanos tenemos esa capacidad. Pongo un ejemplo. Digamos pues que una dama está enamorada de un agrónomo, una alumna de cálculo CH2800 esté enamorada de un agrónomo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos en el día de hoy? Redes sociales. Y empieza ella, ajá, este es mi crush. Voy a investigar allí en su perfil, me aceptó, voy a investigar sus fotos y empiezo en la investigación. Ajá, ¿quién le dio like a esta foto? ¿Quién es esa mardita que le ha dado like y el comentario a mi crush, que no sé qué? Y empieza la investigadera y ajá, hoy está en tal lado y así, así, así. Entonces esa habilidad investigativa la puede tener cualquiera persona, solamente pues habría que tener pues interés en el tema relacionado, ¿no? Entonces, no sé si me comprendieron con ese, ¿cómo se llama? Ejemplo, ¿no? Que tal vez ha pasado, que la persona investiga pues en una red social, pues cómo le va a otra persona porque es de su gusto, es de su interés, ¿no? Entonces sí, todos los humanos tenemos esa capacidad y en algún momento hacemos pues investigación en algo. Buenos Tal días, vez no, profe. buen día, tal vez no formal, pero, pero sí pues investigación, ¿no? ¿Quién es esa maldita, dice, que le da like? ¿Quién es esa que la aceptó? Y así se va, ¿no? La cosa, la investigación. Y las mujeres, pues sobre todo, pues tienen mucha habilidad en lo que es, pues, el deducir qué sucede, ya sea con su novio o con su novia. A veces no tiene, con su novio, perdón, novia no, porque con su novio, ¿no? De repente no tiene que hablarle, simplemente usted con verlo, con ver su comportamiento, usted sabe qué es lo que está sucediendo, ¿ah? Eso es para las damas que son así, que en su mayoría los hombres pues no tienen ni que hablar, ya saben qué es lo que está pasando, solamente es confirmación, ¿no? Nada más, ya sea si es infidelidad o lo que sea, ¿no? Bien, vamos aquí a encerrar la definición de derivada, esta es la que vamos a utilizar, ¿verdad? Fórmula a utilizar, vamos a ponerle aquí, fórmula a usar. Listo. ¿Qué pasa por acá abajo? Dice, para toda X, siempre que el límite exista y se representa por, ahí están las notaciones, ¿no? Estas serían las notaciones. Notación de derivada. Notación de derivada. Entonces, le hago la pregunta a las damas. ¿Han notado así, verdad? Que a veces, o sea, su novio no tiene ni que hablar y ya usted sabe qué es lo que está pasando. Nada más usted tiene que confirmar. Confirmar las sospechas, profe. Confirmar, sí, hay veces que las damas nada más necesitan es confirmar y nosotros a veces pensando que es que tienen sospecha y es mentira, ya saben, ya simplemente nada más tienen que confirmar, ¿no? Que se le dé, que el hombre diga de que bueno, sí es verdad. Bien, eso pasa con las damas, ¿no? Los hombres ahí que están escuchando, no crean que se las saben todas. Las damas son muy hábiles, por experiencia lo digo, ¿no? No es que yo haya hecho algo malo, sino pues que en otras cosas, ¿no? Bien, esa es la definición de derivada. Vamos a ver acá que sigue.
Estos mexicanos aquí le meten salsa de una vez. Dice interpretación geométrica. Mire eso. Un dibujito, dice interpretación. Por si la gente no entendió, dice. Vamos a ponerle un dibujito, dice acá los mexicanos. En 2 líneas y un poco de dibujito allí. La gente no entendió. Vamos con la interpretación geométrica. Entonces dice acá. El valor de la derivada en cualquier punto de la curva es igual a la pendiente de la recta tangente en ese punto. Un solo renglón, y fíjese la destrucción que causa. Uno puede leer varias veces esa línea y lo logra comprender. Es como bien abstracto, bien difícil a pesar de que es español. El valor de la derivada, dice, en cualquier punto de la curva es igual a la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y uno queda, ¿y esto qué dianche significa? ¿Verdad? Porque en esa línea hay conceptos, vaya, bien potentes allí, ¿no? Hablan de pendiente, hablan de recta tangente. Y ahí abajito dice, donde delta X es el incremento en X y delta Y el incremento en Y. Entonces, casi me hago con una saliva. Entonces, dan el dibujito, la interpretación geométrica. Dice, ya con esto, ya la persona debe saber qué es lo que estamos hablando, dicen los carnales mexicanos. Y ya de una vez salta. En la gráfica se observa que la pendiente de la recta L es tal. Si el incremento en X tiende a 0, la recta coincide con L sub 1, entonces la pendiente de L sub 1 será el límite de M de L sub T, será la pendiente de M sub T. Por definición, la derivada es esa que aparece ahí. Y listo. Se acabó. Saltan a lo que es problemas, ¿no? Entonces yo le voy a explicar acá, ¿verdad?, esta interpretación geométrica utilizando GeoGebra, porque de repente uno dirá, chuleta, profe, yo veo ese dibujito y para mí eso no significa nada, es más, te parece una letra coreana o algo así. Vamos entonces a la interpretación geométrica de este asunto acá, pero utilizando un software potente como lo es GeoGebra, ¿no?, que nos va a permitir mover los elementos y ver lo que quieren decir allá con eso de la definición de la derivada. Entonces vamos a iniciar colocando aquí una cuadrática, ¿no?, porque yo necesito representar una curva. Entonces esa cuadrática vamos a ponerle que tenga 0.2 x al cuadrado. O de repente, sí, 0.2 x al cuadrado. Ahí está. Bien. Vamos a mover acá. De una explicación moderna, eso no lo van a encontrar en ningún otro profe. Estoy tirándome flores ahí. Eso no lo van a encontrar con ningún otro profe, esta explicación de la derivada. Bien, porque acá está el dibujo, ¿no? Y un profe optaría por decir, bueno, ahí está. Simplemente cuando uno arrastra el punto de arriba al de abajo, se va a formar una recta tangente, que eso es lo que significa la derivada. Eso es lo que diría, pues, de repente un profe, ¿no? Vamos a hacer eso geométricamente acá con un software dinámico, algo allí que tenga movimiento, ¿no? Entonces vamos a insertar un punto en objeto, vamos a poner un punto aquí, 2, 0.8 dice ahí, y vamos a colocar otro punto por acá arriba, 5, 5, ya, con esos 2 puntos vamos a hacer lo siguiente. Pues resulta que para la época pues antes de Newton solamente se podía calcular la pendiente utilizando la siguiente fórmula, ¿no? Vamos a colocar aquí esa fórmula. Aquí vamos a poner eso, pero aquí escribir en GeoGebra es bastante difícil, ¿no? Vamos a ponerlo de todas maneras, m igual, y vamos a escribir con, que se llama látex. Aquí sería fracción, y aquí empezaríamos a escribir x, y sub 2, que sería y sub 2 menos y sub 1. Entonces aquí sería y sub 1. Ahí se va viendo, miren. Acá abajo entonces sería lo mismo, sería pero en la variable x. X sub 2
está como una selva, como una jungla. Bien, entonces aquí nuestra fórmula la modificamos y tenemos allí. Esto era lo que se conocía en aquella época, que era la fórmula de pendiente. Tamaño, vamos a poner un tamaño más largo ahí, en negrita. Listo. Entonces esta fórmula que está aquí era la que conocían ellos, la fórmula de pendiente. Pendiente de una recta, pero dado dos puntos. Si ustedes observan, allí dice Y1, Y2, X1, X2. O sea, significa que para poder encontrar la pendiente de una recta, necesitaban que esa recta, ¿verdad?, pasara por dos puntos. Por dos puntos. Entonces, aquí voy a hacer una modificación porque necesito una línea, un segmento que va de A a B. ¿Ya? Entre esos dos hay una distancia. Aquí una distancia de A a B. Ahí está. Y desaparecemos el segmento G. Ahí está. Ahora sí, vamos a tirar la recta, la línea que pasa por A y por B. École. Bien, entonces solamente se conocía la pendiente de una recta dado dos puntos. ¿Verdad? El punto A y el punto B, facilito, y sub 2 menos y sub 1 y la variación en x sub 2 menos x sub 1, y encontrábamos la pendiente, ¿no? Cuánto se inclina esa recta, entonces se podía calcular el grado de inclinación y todo eso. Eso ya los griegos hacían eso, pero el desafío era, como lo dice acá en la definición, el valor de la derivada en cualquier punto de la curva es igual a la pendiente de la recta tangente en ese punto. Pendiente, ¿verdad? Y sub 2 menos y sub 1, pero para un solo punto, eso no se podía hacer, encontrar la pendiente, pero en un solo punto. Yo necesito dos puntos para que ese asunto funcione y pueda utilizar la fórmula de pendiente. Entonces, ¿qué trabajó Newton? Trabajó con una definición de límite. Bien, lo que hay que hacer es encontrar la tangente. Vamos a buscar aquí tangente de la curva al punto A, por ejemplo, a ese punto A. Vamos a ponerle un color a esa línea. Ponerle un amarillo, será algo más chillón, un naranja. Ahí está. Esa recta naranja es una recta tangente. Tangente significa que toca un solo punto de la curva, que sería el punto A. Cuando una persona dice, oye, te fuiste por la tangente, bueno, estabas hablando de una cosa y te fuiste por la tangente, o sea que tocaste un punto y seguiste, te apartaste del tema, ¿no? Te fuiste del dibujo, de lo que era, saliste disparado por otra cosa. Eso como cuando el profe de matemáticas comienza a hablar de vivencias extrañas de la infancia y del colegio. Bueno, así mismo, se fue por la tangente, toca un punto y sale del tema, ¿no? Entonces, esa recta naranja es una recta tangente a la curva, porque la toca solamente en el punto A. Entonces, el desafío era encontrar una recta, encontrar la pendiente de esa tangente en un solo punto. Pero la definición de pendiente, que es la que está acá arriba, y sub 2 menos y sub 1, requiere de dos puntos. Entonces ahí, como le dije, Newton vino y utilizó a través de su método de fluxiones la definición del límite. Límite cuando es indeterminado. Bien, entonces vamos a ir moviendo esto. Esta letra A, vamos a ponerla acá, y esta letra B. Pues resulta que en forma general esa letra A tiene las siguientes coordenadas. En forma general sería, poner aquí X, f de X. Y cerramos paréntesis. Ahí está. Vamos a colocarle un color o ponerlo negrita por lo menos. Listo. Entonces esta, como les dije, este punto A tiene coordenadas en forma general X,
y f de x. Recuerdan que f de x es la imagen, ¿no? Uno reemplaza en x y lo que obtiene es y. Entonces ese punto, el punto A, tiene coordenadas en forma general x, f de x. Entonces el punto de acá arriba, el punto B, tendría lo siguiente, ¿no? Sería x más delta x. Delta x, o sea, va a haber un incremento. A ver si logramos aquí buscar ese delta x. Aquí está una letra griega. Delta x, coma. Entonces viene f de x más delta x. Sería f de eso mismo, ¿no? X más delta x. Cerramos el punto, ¿no? Y vamos a ponerlo en forma de cursiva. Ahí está, será un poquito mejor, ¿verdad? Listo. Entonces, este punto de acá arriba tendría las siguientes coordenadas x más delta x. Y uno dirá, profe, ¿cómo así? ¿Cómo usted sabe que tiene ese delta x? Bueno, delta x significa que hay un incremento en la variable x. ¿Qué significa eso? Que del punto A al punto B en la coordenada x hay un incremento. Vamos a ver si lo podemos explicar aquí. Sería 5. Vamos a ver el punto A. El punto A tiene 0,8, entonces sería 5, 0,8. Para que se note, ¿no? Lo que estoy hablando. 0,8. Ahí está. Ese punto C, entre ese punto C y el punto A hay un incremento, ¿no? Una distancia de A a C. Pero vamos a tratar de colocar aquí una línea perpendicular. Aquí. Aquí, ¿no? Entonces necesito un segmento. Aquí. Para trazar una perpendicular y ver eso. Aquí, eso. Y desaparecemos J. Bien. Vamos a ver si le metemos aquí un... Vamos a mover este punto. Aquí. Y vamos a aparecer J y vamos a buscar la intersección. Intersect. Aquí. Le vamos a desaparecer C y desaparecemos J. Vamos a dejar J ahí, tranquilito. Bien, vamos a poner aquí una distancia de A al punto de intersección. Ahora sí, desaparezcamos J y movamos esto aquí. Movemos. Bien, esto es lo que... Y desaparecemos C. Bien, esto era lo que les decía. El punto B, allá arriba, miren cómo va cambiando aquí, donde dice arriba del eje horizontal, donde dice 3 y 4, cómo va cambiando la distancia. 1,99, 1,8, 1,7. Entonces, ese es un incremento, ¿no? En la variable X, o sea, en el eje horizontal, ese punto D que se está moviendo allí, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha. Bueno, eso es un incremento. Eso significa que a nuestra coordenada X se le añade delta X, un incremento. Por eso el punto B tiene en forma general la coordenada X más delta X. Y allá arribita sería su imagen, F de eso mismo, ¿no? De X más delta X. Bien, ya tenemos allí esta AD, esta distancia que dice 2,99. Ese es el incremento en el eje horizontal. Si el punto B está más cerca, obviamente el incremento es más pequeño, 1,7, 1,6. Bien. Entonces, ¿qué resulta? Que resulta que la línea secante, vamos a ponerle un color a esta línea secante porque está negra, ponerle un verde, un azul, vamos a ver, un azul pues, para que se note. La línea secante, esa línea que está en azul, yo le puedo sacar la pendiente con la fórmula esta que está acá arribita. En esta fórmula, esa línea azul, 2 puntos y saco el valor de la pendiente.
pero lo que se pedía era la pendiente en un solo punto y que sea en una recta tangente. Qué desafío, ¿ah? Entonces el asunto venía con Newton y con un matemático alemán llamado Leibniz, y ambos como le diría, se peleaban pues la creación del cálculo. Cada uno lo demostró de forma distinta. Entonces, ¿cómo va el asunto? El asunto va con la definición de límite. Resulta, ¿verdad? Resulta que si yo este punto de acá arriba, que eso es lo que dice acá, que los compañeros mexicanos solo pusieron el dibujo y dijeron que, bueno, el valor de la pendiente de la recta tangente en ese punto, y ahí está la interpretación geométrica. Acá arriba dice que se observa que la pendiente es tal, ¿verdad? Si delta X tiende a cero, la recta L coincide con la otra recta que sería la pendiente. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que si yo este punto de acá arriba, ¿verdad?, lo acerco lo suficiente, ¿ya? Si este punto lo acerco lo suficiente al punto A, miren que el segmento AD dice que va haciendo 0.6, va siendo más pequeñito y cada vez más pequeñito. Conforme yo voy acercando, ¿no? Vamos a hacer un zoom aquí. Conforme yo voy acercando ese punto B que venía de acá arriba, conforme yo lo voy acercando, las distancias en el eje horizontal, 1,96, 1,8, va siendo cada vez más pequeña. Esa distancia va siendo cada vez más pequeña, a tal punto que el elemento B se sobrepone sobre el otro, el A. Y miren que la distancia se va haciendo más pequeñita. La recta azul y la recta naranja se confunden, o sea que pareciera que fuera la misma, ¿no? De hecho, se puede decir que son tangentes, ambas rectas, porque están tan cerquita, pero tan cerquita que se confunde el asunto. Vamos a acercarnos milimétricamente. Miren, la recta azul está tan cerquita que desde Leo no parece. Aquí ya sí se nota, ¿eh? Pero va acercándose tanto que la distancia entre ellos es cero. Y se sobrepone la secante sobre la recta tangente. Entonces, ahí, ¿qué significa? Porque si yo le aplico a la definición de pendiente, cuando el incremento se haga cero, entonces voy a poder aplicar la fórmula de pendiente con la fórmula del límite. Y allí entonces se puede resolver ese problema, ¿no? Ese problema que le llamaban el problema de las luces. Problema sumamente irresoluble, el no poder calcular la pendiente a una recta tangente en un solo punto. Entonces vamos a escribir la definición del límite. Esta explicación no la va a encontrar en ningún lugar. Ahí yo, para poder hacer esto acá en GeoGebra, quedé horas, como 2-3 horas viendo, haciendo, sobre todo acá viendo, ¿verdad?, cómo explicarle esto a mis alumnos para que se comprenda y no solamente se vea un dibujo allí, plano allí, y todo en negrito, ¿no? Pero vamos a escribir la definición de derivada con la definición de pendiente. Vamos a escribir esa salsa aquí. Sería lo siguiente: la definición de derivada, ¿no? F', la comilla está aquí, ¿no? Esta F' de X es igual, y vamos a colocar la fracción. En la parte de arriba sería F de X más delta X. F de X más delta X. Cerramos allí. Menos F de X.
y en la parte de abajo solamente delta X. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está, sí se ve bien. Y le ponemos cursiva. Entonces a esta definición, que sería pues la definición de la pendiente. Recuerden que nuestros dos puntos, uno tenía coordenada X, delta X, y el otro tenía X más delta X. Y F de eso, ¿no? Ahora, aquí me equivoqué, aquí es F de X. Y acá sería F de X más delta X. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos puntos, el punto 1 y el punto 2. La definición de pendiente dice a ver, se movió. Vamos a ver si el tablero reacciona. ¿Qué le pasó al tablero? No aguantó, el tablero no aguantó la salsa ahí. Vamos a ver. Vamos a cerrar aquí. Ahora sí, vamos a bajar. ¿Qué va? No quiso bajar. Bien, cerramos el tablero. Vamos a abrirlo de nuevo. Parece que no aguantó la salsa. A ver, école. Ahí está. Tenemos dos puntos, el punto 1, el punto 2. La fórmula de pendiente dice que la variación en la coordenada Y entre la variación en la coordenada X, eso significa la pendiente, ¿no? Cuánto se inclina a razón de cuánto en la variable X y en la variable Y, una recta. Entonces, teniendo las dos coordenadas, esto sería X1, Y sub 1. Esto sería X sub 2, Y sub 2. Entonces, simplemente uno reemplaza, ¿no? Simplemente, dice el profe. Y sub 2 menos Y sub 1. Entonces sería lo que está acá en la derecha, Y sub 2, F de X más delta X, menos Y sub 1, F de X, ¿no? Hemos tomado los elementos, hemos reemplazado, ¿no? Y sub 2 y Y sub 1. Y sub 2 y Y sub 1. ¿Ya? Eso es lo que colocamos en la parte de arriba. Ahora, X sub 2 menos X sub 1. Estamos hablando de dos puntos. X sub 2 menos X sub 1. Entonces lo colocamos allí, como quedaría la línea fraccionaria, con una línea más seria, profe, ahí. X sub 2 sería X más delta X, ¿verdad? Menos X sub 1, o sea, menos X. Bien, resulta que se va a cancelar esta X de aquí. Entonces mi pendiente sería F de X más delta X menos F de X. Todo dividido entre lo que quedó, entre delta X. Entonces el compañero acá, Newton, dijo, bueno, yo puedo calcular la pendiente dada dos puntos, pero ¿qué pasa si yo le aplico el límite cuando ese denominador, que es delta X, se acerca a cero? Esto es lo que, esto algebraicamente sería pues lo que está geométricamente allá. Entonces aquí delta X. Entonces si el denominador es cero, eso es un límite indeterminado. La definición de pendiente con la definición de límite indeterminado y se puede resolver ese problema para cualquier punto de la curva. O sea que si yo acerco el punto B
al punto A tan cerquita, ese incremento, ese denominador delta X, se va a hacer cero. De manera que nuestra recta azul se pone encima de la recta naranja y se convierte en una recta tangente. Y eso era lo que se quería, poder encontrar el valor de la pendiente en un solo punto. Y esa recta tenía que ser tangente, ¿no? Muchas condiciones para ese problema. Entonces, esa es la definición de derivada. Entonces, aquí tendría que modificar y colocar aquí antes de la fracción la expresión límite cuando delta X tiende a cero. A ver si la encontramos. Aquí está, límite cuando X tiende a cero. A ver cómo se ve. No es infinity, es cero. Bajo. Cero, ahora sí. Ahora sí, ¿ven? Esta entonces es la definición de derivada de forma algebraica y de forma geométrica. Y en negrita para que se note ahí esa salsa. Esta es la definición de derivada. Vamos a tomarle captura y vamos a poner esto en el apunte. Entonces, esa explicación, así como la ven, yo nunca la recibí, simplemente pues, bueno, tal vez el profe no tenía el software, no se prestaba el momento, ¿no? Para hacer eso. Ahora sí, uno puede hacer eso en un software como este y puede mover los elementos. Ese punto de ahí arriba, si uno lo lleva hasta el otro, la recta secante se va a convertir en una recta tangente. El incremento se va a hacer cero y eso significa que tendríamos un límite cuando el denominador, que es delta X, el incremento en la variable X, tiende a cero. Y allí se resuelve ese problema. Recortamos aquí. Copiamos y pegamos. Entonces aquí a esta definición de pendiente con límite indeterminado, bueno, a eso se le llama la derivada. Qué enredo, ¿eh? Con esto del cálculo en esta parte, pues, que es derivada. Yo me acuerdo cuando la gente de la facultad de Derecho, que quedaba al lado en el mismo piso, ¿no? de esta matemática, llegaban a ver el tablero y veían ese poco de letras y delta X y no sé qué. Entonces la gente por lo regular dice, esta gente está loca, ¿no? Pero créanme que aquí hay poderosa lógica en estos argumentos matemáticos. Bien, para usar esta definición mejor y evitar ese delta X, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar f' de X, pero nuestro delta X, para evitar confundirlo con la X normal, vamos a poner eso como una letra H. H tiende a 0. F de X más H menos F de X, todo dividido entre H. Ahí está. Esa es la definición entonces que vamos a utilizar. La definición de derivada, pero con evitando ese delta X, porque eso es un enredo a la hora de utilizar la definición. Pero vamos a poner aquí definición a utilizar. ¿Hasta qué hora es la clase? Vamos a ver. Me olvidó. 9:40, dice. Estamos bien, estamos bien. Eso me pasaba mucho. Miren que a veces yo me quedaba en la habitación viendo por horas páginas, 1 o 2 páginas, para tratar de comprender cosas matemáticas.
y se me iba el tiempo y se me quitaba el hambre y todo eso. Entonces decía mi mamá, cuando yo iba a la casa, decía, hijo, ¿está todo bien? Y dije, sí, mamá, deme un minuto ahí. Ese minuto se transformaba en una hora más. Y para mí era un minuto, pero requería pues más tiempo, ¿no? Comprendiendo X o Y cosas. Bien, esta es la definición que vamos a utilizar. Yo dije que iba a pegar algo por acá. Interpretación geométrica, vamos a poner aquí. Esa imagen es una belleza. Eso que ven ahí es una belleza, ¿no? Según mi apreciación. Entonces yo voy a hacer mi respectiva captura. Nunca había hecho eso, pero vamos a hacer mi respectiva captura. Bueno, ya la hice, así que nada más necesito... Eso no se ve todos los días. Copiamos, vamos a guardar esto. Y vamos a poner en el estado, en la salsa. Ahora, una pregunta, profe, esa definición hay que explicarla, hay que hacerla. Bueno, si fuese malvado, diría, bueno, apréndanse esa definición que la voy a pedir en el examen. Pero no, esto simplemente es para comprensión, ¿no? Lo que es de... GPG, listo. Comprensión más que nada, ¿no? Del concepto de la derivada. Vamos a guardarla. Guardar el archivo. Pide nombre y pide cuánta cosa. Bueno, no importa. Vamos a hacer uno nuevo. Bien, vamos por acá. Esa es la interpretación geométrica. Entonces, ¿qué es lo primero que viene en el semestral? Resolver problemas aplicando la definición de derivada. Entonces uno dirá, profe, ¿y entonces eso se utiliza en algún ámbito de la vida? ¿Alguien se gana unos 3 centavos por eso? Resulta que en aplicaciones del área económica, el área económica hay algunas descripciones de situaciones, pues, de su matemática financiera, en la cual lo que se traza en el plano cartesiano termina siendo una curva. Y a veces, a manera de predicción, uno puede determinar aquel punto en donde se gana menos o se gana más. Porque si lo vemos de la siguiente manera, en una curva, por ejemplo una cúbica, hay algunos elementos que se le llaman máximos y otros que se le llaman mínimos. Entonces, la única forma de predecir, escuchen bien eso, matemática ya se está volviendo media brujería, la manera de predecir esos puntos en donde se gana más o se gana menos es a través de una recta tangente a ese punto, y esa recta tangente tiene pendiente igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacen allá en algunas aplicaciones económicas? Bueno, dada la función, la derivan la función, así sea un 3x cuadrado, x cubo, que no sé qué. Eso algunas funciones del área económica se dibujan de esa manera. Y si yo igualo esa derivada a 0, como por arte de magia, encuentro los puntos en donde se gana más dinero y los puntos en donde se gana menos dinero. ¿Sí?
Entonces, si hay alguien que se gana, pues, un billete con eso, son algunas, como le diría, grandes empresas en las cuales, pues, con todos sus datos obtenidos, trazan su recorrido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque en un plano cartesiano podemos utilizar uno de los dos ejes, como el tiempo, por ejemplo, el eje horizontal, el tiempo, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, podemos utilizar el eje horizontal como tiempo. Entonces, a lo largo del tiempo, uno puede predecir, escuche bien, predecir esos elementos, claro, teniendo lo que es ya el dibujo, una aproximación del dibujo, podemos predecir esos momentos en donde se gana más o se gana menos, ¿sí? Entonces, sí, claro que se usa ese montón de garabato que acaba de hacer el profe, que no pareciera tener sentido y no pareciera tener ubicación en este mundo, no pareciera tener funcionalidad en este mundo, sí, para el área económica y algunos otros elementos también de lo que es aplicaciones acá matemáticas de máximos y mínimos. Vamos a ver si me da chance, porque nada más quedan 3 semanas y yo quiero meter aplicaciones para que ustedes logren ver allí. Por ejemplo, hay una aplicación bien chévere, un problema que vi y que un molino se construye de tal manera, así, encuentre el volumen máximo de capacidad de producto que se puede introducir en ese molino y así. O sea, que sí se puede también a otras áreas, no solo la económica, pero vamos a ver si llegamos, ¿no? Entonces, estos matemáticos que parecieran ser estar locos, Newton, hasta el profe Sergio, eh, Newton sobre todo adelantado a su época. Bien, vamos entonces a resolver problemas por definición, derivadas por definición. Bien, ejercicio 28. Dice allí, deriva las siguientes funciones, utiliza la definición. Y ya así, a la bulla de los cocos aquí, los compañeros mexicanos que utiliza la definición. Bien, vamos a ver cómo sería. Vamos a derivar esa número 1, que es una función, lineal, cuadrática, constante. ¿Qué sería ese tipo de función que aparece allí? Alguien que me diga. Esa que dice y igual 3x más 2. ¿Eso que es? Una cuadrática, una lineal, un valor absoluto, raíz, racional, trigonométrica. ¿Qué sería esto que observan aquí? Y igual 3x más 2. ¿Qué tipo de función? Lineal, cuadrática, constante, función raíz de polinomio, racional, valor absoluto, característica. ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de función? Nada más para identificarla, ¿no? Nadie se acuerda qué tipo de función es. Bien, esta es una función lineal. Eso mismo, Carlos Javier. Función lineal. Bien, ¿qué pasa con esta función lineal? Pues hay que derivarla. Allí ya nada más viéndola, fíjense ustedes que otros matemáticos monstruosos allí crearon unas fórmulas. Y yo aquí viendo nada más ese problema, yo sé, fíjense ustedes hasta dónde va la macumbería, ¿eh? Ya yo sé que eso va a dar a 3. Ese problema va a dar a 3. No tuve que hacer nada, solamente viendo el problema ya me di cuenta, ¿verdad?
Bien, entonces vamos a utilizar la definición. ¿Cuál es la definición? Dice que es f' de x va a ser igual al límite cuando el denominador, el incremento tiende a 0. En este caso utilizamos h para evitar ese valor de delta x, f de x más h menos f de x, todo dividido entre h. Ya sabemos que esa es la definición de pendiente en la cual se canceló el incremento. Por eso en el denominador solo aparece la letra h. Entonces hacemos el asunto, ¿no? F de x más h sería 3 por x más h más 2. ¿Verdad? Estoy reemplazando f de x más h donde va x, entonces sería 3 por x más h más 2. Luego viene menos f de x sería la misma función, 3x más 2. Colocamos la línea fraccionaria y colocamos el denominador que sería h. Pero recuerden que esto se convierte en un límite indeterminado, así que la definición de límite la vamos a poner por allá al final cuando ya se cancele esa h, ¿no? Bien, aquí aplicamos lo que es el producto de la suma por el 3. Sería 3x 3h más 2 menos 3x menos 2. Todo dividido entre h. Entonces resulta que allí algebraicamente algo se cancela y es 3x negativo, 3x positivo, 2 positivo, 2 negativo. Por lo tanto, 3h dividido entre h. Se cancela la letra h. Y ya puedo aplicar entonces el límite cuando h tiende a 0 de lo que quedó, de 3. Pero el límite de una constante, ¿se acuerdan los teoremas de límite? El límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, aquí da a 3. Es decir, f' de x es igual a 3. La pendiente de la recta tangente en cualquier punto es 3. O sea, la variación de las y con respecto a las x es 3. Entonces, ¿será verdad? Vamos a ver aquí, vamos a graficar aquí. Y igual 3x más 2. X más 2. El software tiene el algoritmo. Entonces aquí nada más le buscamos la pendiente. En lo que canta un gallo, dijo el otro, aquí. Ahí está, ¿ves? 3. La pendiente, la variación de la y con respecto a la x es 3. ¿Dónde utilizan ese concepto de pendiente? En la construcción de carreteras. Por ejemplo, usted es raro que vea una carretera totalmente plana. Ellas parecieran ser planas, pero en el centro están un poquito más altas. Y eso tiene un motivo para que el agua corra hacia lo que es la cuneta, ¿no? Ahora, esa pendiente no por lo regular no tiene que ser y que, bueno, la huella de los cocos, allá va esa línea, sí, tira, pon la planadora ahí. Tiene que haber una topografía precisa, ¿no? Estamos hablando de un universo perfecto, ¿no? Tiene que haber una topografía precisa en la cual la pendiente sea constante para que cuando uno vaya a gran velocidad, el carro, pues no, el automóvil no tenga esa variación donde se vaya a saltar, a caer, pues. Saben que a altas velocidades el mínimo movimiento te puede sacar de la carretera. Por eso la pendiente tiene que ser constante, ¿no? A la misma altura del centro de la calle a la esquina. Pero digo que estamos hablando de un universo perfecto, porque si ustedes observan aquí las calles de Panamá, usted de repente pasa por una calle bonita, de repente una calle llena de baches, de repente una calle inundada, de repente un tramo de calle que hace falta, y así, ¿no? Así es mi bello Panamá. Ajá, entonces, ese concepto de pendiente se utiliza mucho allá en lo que es la construcción de carreteras. Bien, esta pendiente está muy alzada, esa pendiente es de 3. Se habla de la pendiente en las carreteras que tiene que ser inferior a 1, 0 punto no sé cuánto, ¿no? Tiene que ser una pendiente bien, bien disimulada, ¿no? Bien. Entonces, ahí hemos utilizado la definición de derivada. Hemos encontrado la pendiente de la recta tangente, de la recta tangente a la función lineal.
Vamos a otro ejemplo. Problema 2. Ahí hay más problemas, pero vamos con otro lineal. Aquí serían, vamos a poner 8 menos 4x. Bien, entonces yo les voy a proponer ese problema para que lo hagan ustedes utilizando la definición de la derivada. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a derivar por definición. Van a encontrar la pendiente de esa recta, pendiente de la recta tangente. Ahí está el proceso anterior, si no hay ninguna duda, y el problema propuesto, que sería este que está aquí. 8 menos 4x, utilicen entonces la definición de derivada. Y me lo envían allí para entonces subir el problema. Cualquier duda estoy aquí, ¿no? Por cualquier duda que tengan sobre el problema. Profe, disculpe, ¿puede? Exacto, ahí, gracias.
Listo, listo. Así. Bien, después de hacer una que otra derivada geométrica, fui a tender unos pañales ahí. Tender unos pañales que ya estaban de sacar. Bien. Tenemos solución. Dice, no estamos seguros. Tal vez sí, tal vez no. No importa, estamos practicando y le dio a -4. Así es. Muy bien. Vamos aquí a recibir el archivo. Muy bien. Le salió bonito. La compañera. Y la otra compañera, era -4. Vamos a ver esta de acá, ¿verdad? Que le dio -4. Vamos a ver. Lo que me envió la compañera. Oye, esas compañeras, ¿verdad? De este grupo, compañeras que resuelven matemáticas, resuelven problemas matemáticos y son bonitas, son mujeres en peligro de extinción, ¿no? Y un consejo, ustedes están para elegir, no para que las elijan, ¿eh? No, esa combinación matemática y estándar de dama, eso es raro por ahí, así que si se sienten en algún momento achicopalada o algo, no, ¿qué va? Están para elegir, son como le diría, no sé, tipo Capitana Marvel, algo así, algo fuera de serie, ¿eh? Matemática y belleza, eso fuera de serie. Bien. 8 menos 4x. Aplicamos el f de x más h. Ajá. Mire lo que hizo la compañera. La compañera puso, pero bueno, por lo menos el signo está bien. Que eso, después que uno mueva los términos, no importa si llevan el signo correcto. -4, puso -4 por x más h. El signo, ¿no? Clave ahí. Más 8. Bien. -8 menos 4. Multiplicamos allí, sería -4 menos 4h. Más 8, cambiamos el signo, -8 más 4. Se cambian los términos, se cancelan, queda 4h negativo, se cancela el h, se puede aplicar el límite cuando h tiende a 0, y eso sería entonces -4, nuestra derivada, y será verdad. Vamos a ver, 8 menos 4x, sería y, 8 menos 4x, ahí está. Vamos a quitar esta pendiente y esta recta. Uy, ¿qué hice? Control Z, Control Z. Ahora sí, esa pendiente que está allí, vamos a sacarle la pendiente, pues a esto. Ese -4. Y si movemos esto aquí, ahí está, dice que m1 es -4. Así que ese algoritmo está ya incrustado ahí en GeoGebra y eso es a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, aquí lo que encontró la compañera es así. Y bien, hay otra compañera también que envió, ¿verdad? Mujeres al poder ahí. Bien. Ajá, ella lo corrige, pero bien. Es -4. ¿Por qué le había dado 8? Es -4. Bien. Esta es la derivada entonces de una función lineal. Son las 9:31 y la clase es hasta las 9.
40. Entonces, el día jueves, sí, el día jueves vamos a seguir derivando. Ya derivamos por lo menos una función lineal. También se pueden derivar funciones cuadráticas, o sea, todas se pueden derivar. Y a veces tienen uno que otra dificultad porque se puede transformar en un límite con raíz, indeterminado con raíz, y ya la cosa se va poniendo más crespa. Por eso era necesario, ¿verdad?, que el alumno supiese esto de acá, que eran los límites indeterminados de muchas formas distintas, ¿no? De manera algebraica y todo eso. Así que buen trabajo acá la compañera que nos envió. La otra compañera también nos envió el problema, pero me dijo que lo iba a corregir. Ya ella se dio cuenta que ahí daba, ¿verdad?, -4. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta de lo que observan, de lo que hizo la compañera? La expresión es 8 menos 4x. Entonces, uno reemplaza en la x. Según la definición de derivada, 8 menos 4 por x más h, estamos encontrando f de x más h, menos la misma función, 8 menos 4x, divido entre h y trato de cancelar esa letra h. Ahí con lo que es multiplicación, cambio de signo y todo eso, ahí salen unos términos, se cancelan y se va a poder eliminar esa indeterminación. Eso fue lo que hizo la compañera acá, nada más que ella puso primero menos 4 por x más h, pero conservó el signo, así que está bien, no hay problema. Y el 8 lo puso después, pero es exactamente igual a esto. ¿Alguien tiene entonces alguna duda? ¿No? ¿Se comprendió? ¿Estamos bien? Dígame, sí, profe, no, profe, más o menos, regular, 3/4, ayúdame, Calderón. Sí, profe, yo digo que sí. Sí, ¿verdad? Bien, entonces estamos bien, pues. Hay dos derivadas de dos funciones lineales. Entonces, el día jueves continuamos, solo tenemos 3 semanas, vamos a ver qué podemos cubrir de derivada. Derivada es todo un capítulo, toda una salsa allí, entonces no se puede cubrir todo, pero lo más importante, ¿no? Vamos a pasar aquí la asistencia automática. Y espero pues hayan comprendido lo que es la derivada, ¿no? Que es encontrar la pendiente de una recta tangente en un solo punto de una curva. ¿Quiénes trabajaron en eso? Alemanes e ingleses. ¿Qué definición estamos usando? ¿Qué definición está usando el profe? La de los ingleses, la de los alemanes, un poco enredada, así como su idioma. Y recuerden esta imagen de acá. No todos los días tienen que ser especiales, pero seguro que podemos empezar todos con una nueva razón para disfrutarlo. Que tengan un buen día, dice acá abajo, que tengan un día increíble y divertido con su familia. Aquí, bueno, eso venía así, como si fueran a un cumpleaños, ¿verdad? Que tengan un día increíble y divertido con su familia. A veces la familia no solamente su hermano, su primo, puede que usted tenga un amigo, una amiga que apenas usted se levanta dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo amaneciste? Esos amigos se transforman en familia. Muy bien. Entonces, que tengan un buen día. Hasta luego, profe. Chao, se cuidan. Bendiciones. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Bien. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite.